Ser Minero. Y ahora Ser Minero, como todos los lunes, en esta primera hora de nuestro Hoy por Hoy León, nos lleva hasta Sabero, hasta su Museo de la Minería y de la Siderurgia, donde nos aguarda su director, Roberto Fernández. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenos días, pues estupendamente. Bueno, vamos a hablar de salud relacionada, por supuesto, con el ámbito de lo minero, además con un invitado que ya está aquí en el estudio conmigo. Roberto. Pues sí, saben ya nuestros oyentes que el museo cada año en enero y en febrero celebra un seminario que llamamos Anatomía del Minero, bueno, en que participan diferentes profesionales de la medicina y hablamos sobre el cuerpo humano, sus patologías y, como decías tú, especialmente cómo el trabajo en la mina repercute en la salud de los mineros. En enero hablamos de nutrición con la doctora María García Duque y en febrero, concretamente este jueves, día 13 a las 5 de la tarde, tendremos la segunda sección con un tema yo creo que muy interesante que hemos denominado los pies del minero, y para el que vamos a contar con el médico podólogo David Muñoz de H.M. Hospitales, que bueno, pues hoy en el programa nos va a adelantar algo de lo que nos va a contar este jueves. Muy bien, David, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Chechu, ¿cómo estás? Bueno, porque, claro, estamos hablando de una profesión que se desarrolla en unas condiciones extremas, ¿no? Eso pues da lugar, ¿no?, a problemas cuando esa misma situación se repite durante mucho tiempo, ¿no?, y muchos años. Sí, en efecto. Como dices, al final, si a los pies como tal hay que cuidarlos, si nosotros les sometemos a unas circunstancias, digamos, un poquito más extremas, debido un poco a las circunstancias de lo que viene siendo tanto la actividad como desarrolla el minero, como el medio en el que se desarrolla, pues quizás digamos que deberíamos de prestarle un punto más de atención. Uh-huh. Bueno, estamos hablando, entiendo, de unas condiciones de penosidad, ¿no?, muy exigentes en lo físico, y luego también que se desarrollan unas condiciones muy concretas de frío y de humedad, sobre todo, ¿no? Sí, a ver, al final los mineros trabajan en unas condiciones extremas: humedad, calor, frío, cambios de temperatura. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta dos puntos, diría yo. El primero es el calzado con el que se realiza esa actividad. Normalmente es un calzado muy duro, muy tosco, con muy poca, muy poca amortiguación. Y luego la segunda de las circunstancias es sobre todo la actividad que se desarrolla. Es decir, es un terreno inestable, es un terreno en el que tú también tienes que llevar peso, cargar, no cargar, moverte, desplazarte, y eso pues a los pies digamos que no les facilita mucho la labor. Uh-huh. Bueno, seguro que te apetece desarrollar, ¿no?, estos conceptos, Roberto. Sí, sobre todo, bueno, me gustaría centrarme en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, David, en el tema de la humedad, ¿no?, de las mojaduras, porque realmente ahora se avanza bastante y es verdad que ya se usan botas de goma, como dices tú, muy rígidas, por cierto, muchas de ellas, pero durante muchos años era normal que estuviesen casi todo el día con los pies mojados. Esto, ¿qué repercusiones podría tener en la salud de los pies de los mineros? Bueno, sobre todo siempre se ha dicho que es muy importante mantener los pies secos, mantener una buena higiene a nivel podológico. ¿Qué ocurre? Que aquí, bueno, pues yo soy un poco abogado del diablo y, por así decirlo, el minero necesita llevar ese calzado de seguridad. Como bien dice Roberto, ha evolucionado mucho, pero sigue siendo un calzado rígido, con muy poquita transpiración, y entonces, pues lógicamente hay que darle el cuidado que se merece. Es muy importante, sobre todo, lavar bien los pies con agua con jabón, luego secarlos aún mejor, y en el caso a veces del minero, pues incluso la aplicación de algunos polvitos, unos polvos secantes. Cuando se está realizando un poquito la actividad, lo que necesitamos o lo que necesitaríamos sería hacer un cambio de calcetines o tratar de mantener siempre el pie seco. ¿Que no se dan esas circunstancias? Pues entonces lo que vamos a favorecer son hongos, por así decirlo, ampollas, fricciones, incluso estaríamos hablando de uñas también con hongos en las uñas. Entonces, pues bueno, sobre todo lo que sea esa labor de prevención que te he mencionado antes siempre va a ser importante.
Y en el tema de que hablabas antes también, claro, la mina es un espacio, bueno, pues muy irregular, donde se camina por lugares donde hay, bueno, pues socavones, donde hay piedras, incluso en la propia actividad del minero tienen que tener unas posturas a veces muy forzadas dependiendo del lugar, que eso también tienen que hacer fuerza con los pies para sujetarse a veces a las galerías. Ese sistema de trabajo y esas irregularidades, ¿en qué derivan en los pies de los mineros? Bueno, hoy en día estamos en la patología estrella, que es la fascitis plantar. Por así decirlo, una fascitis plantar es someter al pie a un estrés extra. Pues o bien puede ser porque tú estás caminando más de lo normal, o bien porque estás empezando a correr y no hay nadie que te diga vete poquito a poco. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si esto nos pasa en el día a día, pues imagínate en los mineros. O sea, al final lo que estaba diciendo Roberto, es decir, terrenos irregulares, que es decir, que no lo eligen ellos, no es algo que tú lo puedas elegir, pues lo que tú estás haciendo es sometiendo a un trabajo extra a los pies. Si a eso le sumamos que el calzado es más pesado de lo normal y más rígido, pues estamos, por así decirlo, es un caldo de cultivo para que se proliferen este tipo de patologías, sobre todo a nivel musculares, es decir, sobrecargas de la fascia plantar, problemas un poquito, ya te digo, a nivel de tendinopatías, tendón de Aquiles, los famosos espolones, o sea, incluso, y luego nos iríamos a algo tan básico como puede ser la aparición de hiperkeratosis o elomas plantares. Porque bueno, tanto David como Chechu, bueno, hemos empezado casi un poco por el final, ¿no? Porque a mí sí que me gustaría preguntarte casi para empezar, ¿no? Que igual no le damos la suficiente importancia, pero yo creo que los pies son una de las partes más delicadas del cuerpo humano. Bueno, tú como podólogo supongo que igual lo compartes, pero yo creo que es así, ¿no? Porque, bueno, son lo que nos soporta, ¿no? Todo el peso, bueno, me parece a mí, ¿no? Que son muy importantes a nivel del cuerpo humano. Bueno, a ver, el pie, yo soy un loco enamorado del pie. Sobre todo porque por la característica principal de la adaptabilidad que tiene. O sea, hay que tener en cuenta que es una articulación en la que es una estructura que está formada por 26 huesos y 33 articulaciones. Es decir, más de 100 ligamentos, músculos trabajando para soportar el peso del cuerpo. Como bien dice Roberto, pues no le prestamos la atención que requiere, o sea, porque al final está expuesto a constantes impactos, presiones, eso lo hace siempre muy vulnerable para lesiones y patologías que no se cuidan adecuadamente, o sea, al final hay que tratarlo. ¿Y qué tipo de patologías así las más comunes podemos citar? Bueno, si nos fuéramos un poco a partes blandas, al final lo primero que se ve siempre, como te he hablado antes, hablaríamos de hiperkeratosis y elomas. ¿Sabes lo que son, Roberto? Yo te iba a pedir que nos lo tradujeras. Te lo traduzco. Me había quedado ya Suena muy mal. ¿Qué te parece? Hiperkeratosis y elomas. Pero si te hablo de callos y durezas, nos entendemos todos, ¿verdad? Sí. Al final son patologías, simplemente son patologías que surgen pues o bien por hiperpresiones o bien por hiperfricciones. Entonces, al final el pie, pues por esos roces o por esas hiperpresiones, pues provoca esos acúmulos o engrosamientos de la piel, y que cuando forman un núcleo pues forman ese eloma o ese callo de toda la vida. Ya te he hablado anteriormente de fascitis plantar. A nivel de partes blandas, pues no deja de ser o una sobrecarga de la fascia plantar o por así decirlo, un engrosamiento de esa fascia plantar, y duele mucho. Hablaríamos también de uñas encarnadas. Es muy sencillo y muy fácil, hablando también un poquito del pie del minero, que en esos medios húmedos lo que tú estás favoreciendo es que las uñas se te claven, sobre todo la del primer dedo, la del dedo gordo. Entonces, ¿eso en qué conlleva? En que si no realizas un buen corte de uñas, pues puede derivar, primero, en dolor, segundo, en inflamación, y si no se trata a tiempo, puede terminar fácilmente en una infección. Y por último, pues también hablaríamos o bien de atrapamientos nerviosos, que ahora está muy de moda gracias a la reina Leticia del neuroma de Morton, por la bota, digamos que la bota que puede provocar esa pequeña compresión en las cabezas metatarsales, provocando ese engrosamiento del nervio y ese dolor, y el famoso juanete. El alus valgus famoso, que es una deformidad del dedo gordo, que yo creo que todo el mundo es el que ve, y el más llamativo cuando ve ese pie así con ese bulto, por así decirlo. Bueno, si quieres hacer algún último comentario, Roberto.
Sí, no sé si, David, se podría hablar incluso de enfermedades que inhabiliten para el trabajo y que estén vinculadas con los pies, incluso de enfermedades profesionales, no sé si con los mineros o con otras profesiones, si se ha llegado a plantear algo así. Sí, por supuesto. O sea, yo muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, cuando planteamos si el juanete, por así decirlo, se debería de operar o no, muchas veces le pregunto al paciente, le digo yo, ¿cuánto te duele? ¿De qué manera te duele? Y sobre todo, la pregunta más importante es si te incapacita para realizar una actividad de la vida normal. Entonces, si a nosotros un juanete, por ejemplo, nos incapacita para hacer una vida normal, pues por ejemplo para trabajar, pues por supuesto. Fascitis plantares, es muy doloroso tener un dolor de pies cuando tú desarrollas esa actividad y al final necesitas los pies para moverte, para trabajar o para lo que sea. Yo a nivel personal soy podólogo de la cultural, trato los pies de los jugadores de fútbol. Yo he tenido jugadores que han tenido muchos problemas con los pies y que no han podido desarrollar bien en el entrenamiento o que no han podido jugar bien, no, porque ahora estamos jugando muy bien, pero ya te digo que eso, pues quieras que no, sí que puede incapacitar o para realizarla bien o al 100%. Bueno, pues no ha estado nada mal, ¿eh? Como anticipo, Roberto. ¿Cuándo has dicho que va a estar por allí, David? Pues sí, este jueves 13 a las 5 de la tarde. La verdad que esté interesado, ya ves que hablaremos de los mineros, de la salud de los mineros, pero de un tema también que nos atañe a todos, seamos mineros o no. Yo creo que es muy interesante y como veis, bueno, pues con David que lo explica perfectamente para que todos lo entendamos. O sea que está la gente citada para este jueves, el que quiera ir que nos llame al museo para reservarle plaza y allí nos vemos. David, muchísimas gracias por la visita y por esta serie de conocimientos tan interesantes, ¿eh? Ha sido un placer. Venga, muchas gracias, Chechu. Llegamos enseguida a la 1, noticias y luego a la segunda hora del programa.